¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos y bienvenidas un día más, hoy día sábado, a este tema, este en vivo especial que vamos a hacer para ustedes. Es una bendición compartir con todos y cada uno de los que nos van a escuchar a través de Facebook, a través de YouTube. Les invitamos desde ya a tomar nota de lo que se va a hablar acá, a compartirlo y, ¿por qué no?, a suscribirse a nuestro canal, animarse a unir a nuestro grupo de Facebook, Biblioteca de Apologética Católica, así nos puede encontrar en ambos lugares, tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, y hoy el tema que nos trae acá es para, como bien lo ven en el título, para tocar las 25, digamos, las 95 tesis, las 95 tesis de Martín Lutero, solo que en el título ustedes ven algo diferente, las 95 falacias, porque vamos no a refutar, porque creo que esas se refutan solas, sino que nosotros les vamos a dar el empujoncito que necesitan para refutarse, porque entre otras cosas, pues hay contradicciones, creo que hay incluso contradicciones no solo entre las tesis, sino contradicciones entre las tesis y la palabra de Dios, no sé si me explico, o sea, voy a resumir lo que acabo de decir. Una tesis se contradice con otra tesis, pero al mismo tiempo estas tesis contradicen a muchos textos bíblicos. Y es curioso, antes de pasar a la introducción, quiero aportar algo. Es curioso, les quiero hacer una pregunta antes de comenzar a los dos hermanos que nos acompañan, a la hermana Adriana y al hermano José Carrillo. Quiero hacerles una pregunta. En las tesis de Martín Lutero, ¿ustedes encontraron respaldo bíblico, sí o no? Hermana. Pues realmente no, porque muchas de las tesis contradicen la palabra de Dios. En otras, que de las que yo voy a hablar, hay verdades, sí hay verdades, pero desafortunadamente la mayoría de ellas están contradiciendo la palabra de Dios. O sea que no hay textos bíblicos para fundamentar las tesis. Hermano José, ¿qué opina usted? Exacto, no hay, mejor dicho, lo único que existe cuando él menciona aspectos de sus tesis o de sus reclamos, es como para tratar de decir, la Biblia dice esto y ellos hacen lo otro. Vamos a decir, por ejemplo, con el perdón de los pecados, las indulgencias en este caso, Martín Lutero las arranca como aquel, decía hace un momento fuera de cámara, como aquel que quiere iniciar la carrera, está en la línea de salida, pretende aventarse la carrera, se quiere dar el primer paso, pero cuando da el primer paso, en el mismo desarrollo de las demás tesis, como que se arrepiente y va para atrás otros 5 pasos. Cuando rectifica otra vez, vuelve a aventarse y adivinen qué, queda donde mismo, donde tenía que haber arrancado. Entonces, bueno, en este punto, la pregunta tuya en concreto, el respaldo bíblico no está para sustentar como que sean verdad lo que él está diciendo. La única parte que tiene verdad de todas esas 95 tesis es en referirse hacia las acciones personales del Papa del momento, que era León X, y que fueron dadas directamente fueron a caer en un vicio personal, por decirlo de alguna manera, vicio y preferencia hacia sus familiares cercanos, directos, familia directa, porque se empezaron a nombrar personas añadidas al clero y la gran mayoría ni siquiera habían tenido el mínimo de estudio ni preparación para el clero. En primera, antes que lo que acabo de mencionar, es que ni siquiera había vocación. Era como un mero cargo público. Y ahí fue el problema. Esa fue la rabieta de Lutero. El problema fue que Lutero metió la pata. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el furor. Pero pues vamos a aclararlo punto por punto. Vamos a aclarar también para los que no sepan, bueno, no aclarar, vamos a decir. Y si alguien tiene alguna objeción, igual lo puede externar porque estamos en vivo. Acerca de
¿qué es una indulgencia? ¿Es parcial? ¿Es plenaria? ¿Es eterna? ¿O ya nomás con que tengas el acto y ya hagas lo que hagas te vas a salvar? Aquí lo vamos a Ujú. descubrir. Por si alguno no lo sabe, lo vamos a descubrir. Y si alguno lo sabe, va a decir, ah, yo tenía razón, el Padre me dijo bien, estamos en buen camino, estamos en casa. ¿Ok? Hermana. Ujú. Bueno, perdón hermano, voy a aclarar Ok. unas cosas por qué yo hacía esta pregunta, para luego pasar con la introducción de la hermana Adriana, que ya nos introducimos, pero bueno, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Por qué yo hacía esta pregunta? Si las 95 tesis estaban respaldadas por textos bíblicos. Porque es curioso que Martín Lutero en sus 95 tesis no se basara en la Biblia, cuando una de las doctrinas que él enseña, que ya la vimos, es la sola escritura. Es muy curioso eso. Entonces vamos a, hoy con la Biblia, con su sola escritura, con el catecismo y con otros elementos, la tradición, en fin, vamos a dar respuesta a estas 95 tesis, entre comillas, de Martín Lutero, que para mí, voy a decir algo, espero no suene muy feo lo que voy a decir, pero más que un reformador, yo creo que con todo el respeto que se merecen nuestros hermanos, más que un reformador, yo creo que fue un cobarde. Y discúlpenme como les digo, pero hay que hablarlo claro. Bien, hermana, ahora sí pasamos con usted a la introducción. Sí, muchísimas gracias, hermanos. Bienvenidos a todos y a todas a este en vivo acerca de las 95 tesis o 95 falacias de Martín Lutero. Quiero empezar diciéndoles a las personas que amablemente nos acompañan que si no han oído hablar nunca, si tú eres católico y nunca has oído hablar de las 95 tesis de Martín Lutero, en este en vivo vamos a hablar del documento, pues creo yo, uno de los más importantes de la Reforma Protestante. Cualquier hermano evangélico, no católico, cristiano no católico, va a hablarte de las 95 tesis con un gran orgullo. Va a decirte que se siente muy, pero muy orgulloso de estas tesis el primer protestante que fue Martín Lutero. Y pues siendo un documento tan importante para los hermanos separados, que por cierto, dicho sea de paso, fue dado a conocer un 31 de octubre de 1517. Fíjense la fecha, 31 de octubre. Yo creo que todos sabemos que se festeja este día, desafortunadamente, pues en la iglesia satánica. Y coincidentalmente, yo no sé, este día se da a conocer y este día es cuando pues los hermanos separados festejan el inicio de la Reforma Protestante. Entonces, lo que vamos a ver en este día es sumamente importante. Pues la base de lo que predican los hermanos separados, que se sienten orgullosísimos de decir, pues aquí están las 95 tesis que nos liberan de la Iglesia Católica y que pues muchos hablan de Martín Lutero como el que fue iluminado por la palabra de Dios con sus 95 tesis y que pues se vio la verdad en estas 95 tesis. ¿De qué hablan estas tesis o falacias? Porque sí son falacias, hermanos. Vamos a ver. ¿Qué es una indulgencia? Habla de las indulgencias y habla de la confesión de los pecados de manera muy particularmente, habla del purgatorio, pues habla de todos estos temas que vamos a ir desarrollando conforme pase el en vivo, nuestro video. ¿Qué es una indulgencia? Porque las tesis se trata mucho de las indulgencias. La indulgencia, mis hermanos, es el perdón ante Dios de la pena temporal del pecado. No se me va a entender, no me voy a dar a explicar de qué es una indulgencia si primero no les digo qué es un pecado. Sí, eso es lo primerito que con lo que debemos de empezar.
El pecado es cuando nos alejamos de Dios. Cuando tú te alejas de Dios y no cumples con la voluntad de lo que Él quiere, ya se trata de un pecado. Cuando cometemos un pecado, siempre hay dos consecuencias. La primera es la culpa, la segunda es la pena. Quiero hacer un ejemplo bien sencillo para entender estas dos consecuencias del pecado, culpa y pena. Si yo, por ejemplo, en este momento voy y rompo el vidrio de mi vecino y me arrepiento y voy y le digo a mi vecino, por favor, perdóneme, le rompí su vidrio. Mi vecino puede decir, claro que sí, vecina, yo la perdono. En ese momento se borra la culpa de mi pecado. Mi pecado fue romper el vidrio, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Pero ¿qué pasa? Ya me perdonaron mi acción, pero el vidrio sigue roto. Como el vidrio sigue roto, esa es la pena del pecado. La pena se tiene que pagar, hermanos. La pena, miren, Dios tiene dos características esenciales. Dios es misericordia, pero también es justicia. Entonces, por la justicia de Dios, la pena se tiene que pagar. Y se paga ya sea en esta vida o ya sea en la otra. ¿Cómo? Ya sea en la otra, vaya, en el purgatorio. Ahorita vamos a ver citas referentes y todo, ¿ok? O en esta vida. Sí, podemos recordar Mateo 25 en el juicio final, que Jesús nos dice que debemos hacer obras de misericordia, ¿sí? No es solo la fe y ya, no, hay que hacer obras de misericordia acompañadas de esa fe. Entonces, esa pena del pecado resulta que se puede pagar. Recuerden, miren, la confesión, cuando vamos a la confesión, se borra la culpa del pecado, ¿sí? Acuérdense de mi ejemplo. Cuando me perdona mi vecino el vidrio, hagan de cuenta que es cuando vamos a la confesión y el sacerdote perdona mi pecado, entonces se borra la culpa, pero la pena subsiste porque el vidrio está quebrado. Entonces, es cuando entra la indulgencia. La indulgencia viene a ser el perdón ante Dios de la pena temporal del pecado. Sí, es la pena de ese pecado. Quiero aclarar aquí, antes de que pasemos a las tesis y demás, quiero aclarar aquí, cuando vamos al sacramento de la confesión, se borra tanto la culpa del pecado como la pena eterna del pecado. Es bien importante tener eso en mente. Sí, se borra culpa y pena eterna, pero la pena temporal subsiste. Esa pena temporal que lo vamos a ver, sobre todo en citas, como Primera de Corintios, capítulo 13, Mateo 25, otras, hay que pagarla con obras de misericordia o ya en la otra vida, en el purgatorio. Entonces, es cuando entra la indulgencia, es ese regalo de que se perdona la pena del pecado. Entonces, por eso decimos que la indulgencia, pues, es un regalo la indulgencia. Y quiero pasar ahora con el hermano Milton para que nos hable de esas tesis que pues van a ir viendo ustedes. Nos hablan de qué pensaba Martín Lutero de las indulgencias y qué pensaba del sacramento de la confesión. Entonces, hermano Milton, paso con usted. Hermano Milton, permíteme, solamente para hacer una anotación en cuanto a la indulgencia, es para marcar el gran tesoro que tenemos, que es uno de los grandes tesoros, y voy a leer solamente 4 líneas del catecismo, que nos lo está refiriendo como añadido en el 1471 del catecismo. Para los hermanos que no son católicos y que dicen que el catecismo no es más que la Biblia, les quiero recordar que ellos también manejan un libro que se llama Para entender las Escrituras, y ese es el catecismo de ellos. Así que
No le hagan de tos. Dice, la indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Indulgencia, doctrina y normas. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos. Lucrar no es vender, es ganársela para sí mismo o para los difuntos. Es ahí donde nuestros hermanos evangélicos van a ser bien ganones. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos oramos por ellos, pero ellos por nosotros cuando muramos no van a orar nada. A manera de sufragio, fíjate nada más. Las indulgencias son tanto parciales como plenarias y aplican de igual manera. Hermano, adelante. Bien, no sé si vamos preparando las tesis ahí para que me las lea, el que me las vaya a leer. En eso yo pues hablo lo que tengo que hablar antes de. Como bien dijo el hermano José Carrillo, todo esto de las 95 tesis de Martín Lutero se dio tras la corrupción en la Iglesia Universal en esos tiempos, ¿verdad? O sea, no porque la Iglesia fuera corrupta, sino porque los miembros, me explico, ¿no? Los miembros de la Iglesia eran los corruptos, ¿no? Pero la Iglesia en sí siempre será pura, santa, porque como decía San Agustín, ¿no? La Iglesia es santa y pecadora, santa porque el que la fundó es santo y pecadora porque sus miembros son pecadores. Entonces, eso hay que aclararlo antes que nada. En ese tiempo la Iglesia pasaba por una etapa de corrupción, tanto del Santo Padre de aquel tiempo, del Papa de aquel tiempo, como de también muchos sacerdotes, obispos, etcétera, etcétera, ¿no? Que Papa León X. vendían, sí, exacto, Papa León X, vendían las indulgencias, como les digo a la gente, más que todo, en ese tiempo creo que había mucha ignorancia, no despectivamente hablando, sino de la lectura y de todo esto, ¿verdad? Entonces, tanto el Papa como obispos, sacerdotes, en fin, la Iglesia en general, se aprovecharon de esto para vender las indulgencias a los laicos en forma lucrativa. Ahora sí, no como decía hermano José, que ganancia para nosotros, sino que ellos lo hacían en ganancia para, no se sabe si era para ellos o realmente para construir la basílica. Eso no tengo la certeza. De repente tal vez alguno de ustedes nos aclara eso más adelante. Sí. Pero bueno, el punto, dígame. No, digo que yo tengo ese dato, perdón. Ok. El punto es que Martín Lutero, al ser un gran estudiado, pues no le gustó esto porque, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas personas, muchos sacerdotes, aspirantes a ser sacerdotes, pues bueno, en el seminario lo ven todo bonito, ¿no? Porque ahí solo se mantienen en oración, vigilados por los encargados del seminario. Entonces, ahí ellos ven bonita la situación porque no conocen el mundo en su exterior, ¿no? Pero ya cuando salen al mundo es cuando se dan cuenta que realmente no es como estar dentro del seminario, que en el mundo hay pues católicos malos, católicos buenos, en el mundo hay de todo, tienen que lidiar con tentaciones, en fin. Y eso fue lo que pasó con Martín Lutero. Él era un monje agustino que cuando estuvo pues encerrado, vamos a decir así, enclaustrado, pues él veía todo color de rosa. Pero cuando vio la corrupción que había en la iglesia, pues en lugar de dar la cara, de confrontarlas dentro de la iglesia, como lo hacían los apóstoles, como lo hacían los primeros padres de la iglesia, combatiendo herejías como San Agustín, San Ambrosio, en fin. Él, en lugar de hacer eso, no, lo que hizo fue lo más fácil, ¿no? Hizo sus 95 tesis y las pegó en la iglesia, creo que fue en el templo de Wittenberg, si no estoy mal. Me corregirán, estoy bien, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, en el templo de Wittenberg, y hizo la supuesta reforma, es decir, fundó su propia denominación, se salió de la iglesia católica y los dejó a ellos con el problema en lugar de combatirlo, ¿no?
Entonces, por eso decía yo a un principio que él no fue un reformador, sino que fue un miedoso, que no se quiso enfrentar a la realidad del mundo exterior, a la realidad que en ese tiempo la iglesia estaba sufriendo, y pues por eso hizo sus 95 tesis, como manera de queja, vamos a decirlo así, contra esa corrupción, pero no fue la manera correcta, ya que como bien lo vimos, vamos a ver cómo las 95 tesis se contradicen entre sí y se contradicen con la escritura. Entonces vamos a comenzar, hermano, quiero que me lea ahorita las primeras 7 para comenzar. Las primeras 7. Ok, tamborcito. Número 1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Número 2. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Número 3. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior. Antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. Número 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Número 5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. Número 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. Número 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. Hasta ahí el número 7, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, quiero comenzar con algo que me llamó la atención. Y bueno, ya luego hablaremos del sacramento de la confesión, que él dice que cuando Jesús habla de la penitencia no se refiere a esto. Ya vamos a ver si es así o no es así. Pero bueno, él dice algo en la tesis número 3. Hermano, disculpe la molestia si me deja favor de repetirme. No, no es ninguna molestia. Es un gusto repetir las tonterías de este hombre. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior. Antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. Bueno, yo creo que esto es algo que él, pues, no sé si lo pone de más o no sé qué es lo que hace, porque nosotros enseñamos el ayuno, nosotros enseñamos la limosna, nosotros enseñamos todo este tipo de prácticas como penitencia. Entonces no sé a qué quiere llegar él ahí, y nosotros lo enseñamos y lo practicamos también, ¿verdad? Entonces yo creo que esta tesis está de más, por eso quería centrarme ahí. Bueno, ahora voy a centrarme en las demás, que él prácticamente se dedica a arremete contra el sacramento de la confesión. Primero dice que ahora prepáreme la Biblia, hermano, cuando Jesús habla de hacer y bueno, la Reina Valera mejor, porque quiero hacer un... Ajá, dígame, ¿qué pasó? No, está bien, es que no la había agarrado, ahora que te decimos y no la Biblia. Fallé como cristiano. Bueno, dime decía, si es en la Reina Valera mejor, porque quiero hacer énfasis en una palabrita ahí. Pero bueno, él dice que cuando Jesús hablaba de hacer penitencia no se refería al sacramento de la confesión, y que el Papa no puede remitir, ojo la palabra que usa, remitir pecados por él mismo, sino que en el nombre de Dios, ¿verdad? Sin embargo, quiero aclarar una cosa: la palabra correcta no es remitir. El Papa no remite, el Papa perdona. Son cosas muy diferentes.
Remitir, pues es eso, ¿no? Conducir hacia Dios para que Él dé el perdón directamente, no. El Papa no hace eso, el Papa perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad. De hecho, pero lo más chistoso y lo que me da risa a mí, y con todo respeto se los digo, es que bueno, los que hicieron la Reina Valera, la traducción esta, no se dieron cuenta de lo que hacían. Ahora digo, ¿por qué? Vamos a buscar en Juan 20, capítulo 21, no, capítulo 20, versículo 21 al 23, ya me hice bola. Juan 20. Capítulo 20, versículo del 21 al 23, creo que es, ¿no? Antiguo Nuevo Testamento, hermano. Bueno, es que soy un católico novato, me van a dispensar. Okay. Juan 20, 23. En Reina Valera dice, a quienes remitieres los pecados, les serán remitidos. ¿Cómo? A quienes les remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Reina Valera. ¿A quién le...? Permítame un segundo. ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? ¿A quién le estaba dando esa autoridad? Por eso le dije que leía desde el 21, hermano. Perdón. Bueno, voy a dar el contexto. A partir del 19, Jesús se le aparece a los discípulos. Y en el versículo 19 habla de que cuando llega la noche, el primer día de la semana, que es el domingo, estando a puertas cerradas, se aparece a ellos todos reunidos. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Jesús llega, se les aparece, atraviesa la pared, la puerta, el piso, el techo, lo que ustedes quieran. El caso es que aparece así nada más. Y les dice, la paz sea con vosotros. En el 20 dice, prefija el texto, que cuando les dijo eso, en el 21 dice Jesús, otra vez, paz a vosotros. Como me envía el Padre, así también los envío yo. Les da una orden. Y el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y es donde ya enseguida les dice, a quienes ustedes, en Reina Valera hablando, remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. A los apóstoles, hermano. A los apóstoles les habló Jesús. No se oye tu micro, hermano. Ahí está ya. Bueno, vuelvo y repito, la palabra correcta aquí no es remitir, sino perdonar, ¿no? La mala traducción de la Biblia. Pero, vuelvo y repito también, no sé si... Es que me da risa, hermano, no lo puedo evitar, discúlpeme. Sí, no sé si ellos cuando hicieron la Reina Valera no se fijaron en las tesis o qué pasó aquí, porque Lutero dice que ni el Papa ni ningún sacerdote puede remitir los pecados. Cuando Jesús dio autoridad a los discípulos que fueron los primeros sacerdotes, los primeros que hicieron la fracción del pan, los primeros a los que se les dio esta autoridad por medio del soplo que Jesús les dio, reciban el Espíritu Santo. A quienes entonces entendemos que remitir es perdonar, ¿cierto, verdad, hermano? Pues sí. Se podría decir que sí, ¿no? ¿Sí? Pero creo que son dos contextos un poco diferentes. El Papa en sí no remite, el Papa perdona con la autoridad que Dios le dio. Pero a lo que quiero llegar es que la Reina Valera, la Biblia de ellos, se contradice con el padre de ellos, del protestantismo, porque él utiliza la palabra remitir y la Reina Valera utiliza la palabra remitir. A eso es lo que quiero llegar, a la contradicción que la misma Biblia de ellos hace con el fundador del protestantismo. Ajá. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, ya aclaramos que las versiones originales no dicen remitir, sino que perdonar. Entonces, la confesión es un sacramento que Dios instituyó. Entonces, nos damos cuenta, por medio del Espíritu Santo, que ellos tienen la autoridad para perdonar los pecados,
Ahora, hay algo que también él dice, ¿no? Que no puede remitir ni el sacerdote, que es vicario, dice él. Pero vamos a ver qué es un vicario y qué es lo que hace un vicario. Vamos a buscar la cita, no sé si me escucho. Sí, sí, te escuchas. Bueno, quería yo solamente marcar el texto de la Biblia de nuestra iglesia, donde dice el versículo 22. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 23, a quienes perdonareis los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis le quedarán retenidos. Esa es la versión de nuestra iglesia. Y solamente por la vejez, pues yo puedo decir, esta es la buena. Nomás por la vejez. Exacto. Nomás por la vejez. Exacto. Entonces, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Volvemos al principio. Génesis 1:24, ¿cierto? Bueno, continúa, hermano, perdón. Me encanta interrumpir, Chihuahua, perdóname. Es increíble algo que estaba diciendo usted, que la vejez es la que tenga la versión más original, porque se supone que entre más nuevo es una cosa, más fiel es, ¿no? Pero bueno, eso nos hace ver la autoridad de la iglesia sobre la palabra de Dios, y también la guía del Espíritu Santo, que como la Biblia más antigua permanece fiel a la traducción original, ¿no? En cambio, estas que quisieron modernizar ellos, pues está mal traducida, está mal conceptuada, y tanto así que su misma Biblia contradice a Martín Lutero. Bueno, a lo que iba a hablar, hermano, iba a decir algo, ¿no? No, simplemente mencionarte esa parte perdón, no mencionarla, sino decir que la continuación va a ser exactamente la misma, porque va para atrás y para adelante, porque en la tesis número 9 le da todos los derechos al Papa. Fíjate nomás, ¿se las leo? La tesis 9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Ahora, o sea, a él ahí sí le convino. Ahí sí le convino. Ahí no se puso en contra. Qué lindo, ¿verdad? Continúa, hermano, continúa. Bueno, saludamos a un protestante que creo que anda por aquí comentando. Ah, pues bienvenido. Dice, vamos a leerlo. Bienvenido. Dice, ¿me pueden decir en qué parte de la Biblia habla de indulgencia? Ya la vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Y luego dice acá, lucrar es ganar dinero, permítame. No. Y la iglesia cobraba, ni siquiera pone indulgencia, no, que indulgencias. Permítame. Y personales importantes ricos les cobraban las indulgencias para el perdón de los pecados, y en la Biblia no dice nada de indulgencia. Bueno, ya vamos a ver eso. Y un punto que quiero aclarar aquí es que la iglesia nunca, a diferencia de los hermanos separados que esconden sus cositas, sus mañas, la iglesia nunca ha escondido ni esconderá lo que pasaba en ese tiempo, la corrupción que existía. Nunca lo ha escondido, eso está visible para todo el que lo quiera ver, ¿ok? Nunca lo ha escondido. De hecho, en Tecton, un canal de YouTube, ustedes pueden ver un video que habla de los 7 peores papas de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque esto está visible para todo el que lo quiera ver. La Iglesia no es hipócrita de esconder los errores que han tenido sus miembros. ¿Por qué? Porque eso da testimonio de que esta iglesia es la verdadera. ¿Por qué? Porque tantos papas malos que han habido, y la iglesia sigue aquí, va a seguir aquí. Aunque a muchos ¿cuántos pastores ha habido malos, hermano, y que cierran sus templos, por no decir iglesias? Exacto. Jimmy Swaggart hizo una burrada. Y sucede que el obispo que andaba en esa misma comunidad, bueno, en esa misma área donde estaba Jimmy Swaggart, también lo encontraron en las mismas condiciones. ¿Y qué creen? No cerró la iglesia, no cerró la catedral, la iglesia sigue. A ese obispo, obviamente, lo mandaron llamar, vente, vamos a arreglarte.
Vamos a ver si fue un error, caíste en el pecado o ya de tiro no quieres seguir. Y viene el reacondicionamiento de la fe. Pero Jimmy Swaggart se desapareció y cerraron ese negocio, porque era un negocio, y para variar, todo el rebaño se dispersó. ¿Por qué? Porque un lobo feroz andaba en medio de ellos. Y nosotros... Yo les podría mencionar un caso de acá de mi país, el mentado Cash Luna también, es otro. Sí, sí, pero bueno, continuamos para que poco a poco el hermanito que está por aquí, que nos pregunta que si está en la Biblia la palabra indulgencias, pues decirle que tampoco está la palabra encarnación. Y creemos que Jesús encarnó de María. Exacto. Digo, si nos vamos por palabras, también, pues aquí nunca vamos a terminar. Y también se cree en la Santísima Trinidad, incluso en las iglesias protestantes, y no está, pero bueno, vamos a ver eso, el contexto y la doctrina. Y la doctrina, bueno. Ahora, lucrar solamente para aclarar el punto de lucrar. Lucrar no se lucra solo con dinero. Lucrar es obtener un beneficio para uno mismo o para alguien más. Y en este caso los católicos somos bien lucrativos, ¿qué creen? Porque cada oración que pedimos, cada oración que hacemos, en el punto de las indulgencias, incluso cuando vamos a la confesión y en la penitencia, pues yo me quiero salvar. Yo trabajo diariamente para eso, y a medida de que yo oro y me arrepiento, lucro con esa parte y obtengo un beneficio para mí, pero también le pido a Dios por los que están en el purgatorio. Y por los que van a morir, por los que están muriendo, y muchos de ellos son hermanos no católicos, son protestantes, musulmanes, ateos y hasta satánicos. Y yo tengo el deber cristiano de orar por ellos. Entonces, ¿estoy lucrando? Sí. Así que, hermano, que nos hiciste la pregunta de lucrar, es muy bueno lucrar. Porque también San Pablo dice que es bueno ser religioso, pero no en la medida que ustedes creen, sino lo que Jesús nos dijo entender. Ok, hermano, perdón, continúa. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, en lo que estábamos, ¿no? Que también Lutero menciona algo en una de sus tesis, que el sacerdote no puede remitir pecados, sino que él como vicario pues los remite a Dios, ¿no? No los remite, sino los ¿cómo explicarlo? O sea, él no puede perdonar pecados con su autoridad, sino que lo que él hace es, pues a través de él, pues que el penitente, por decirlo así, obtenga el perdón directamente de Dios, porque él es su vicario, dice, ¿no? Eso es lo que nos quiere dar a entender Martín Lutero. Te la leo. Es la 7. Es la 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie. Fíjate nomás lo que dice. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote. O sea que Martín Lutero le está dando más poder al sacerdote que al mismo Dios. Sí. Pues está mal, porque el poder que tiene el sacerdote es el mismo poder de Dios, no es inferior. ¿Por qué? Porque fue la orden que Jesús les dejó. Que Jesús es Dios también. Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados o remitidos. Al que no, acá tampoco se los vamos a perdonar. No, si digo que se contradice el tipo. Ay, Lutero. Yo felicito a los hermanos, en serio. Los felicito en la medida sarcástica de que sigan siguiendo a Lutero. Van por un muy mal camino. Sigan siguiendo a Lutero. Y lo tienen como un héroe sin capa, fíjese nomás. Sí. Y el que quiera las tesis, con gusto que me mande la información, su dato y WhatsApp, y yo se las comparto por vía WhatsApp, para que nos analicen y también hagan su programa. Y que en base a la Biblia también las mencionen. Ok, perdón, hermano, continuamos. Bueno, pues como decía el hermano José, Lutero acá se contradice porque da incluso más poder al sacerdote que a Dios, al decir que por medio del sacerdote, pues al penitente lo humillan y que no qué. Entonces, vamos a ver, pero lo que sí dice él, que el sacerdote es un vicario, pues vamos a ver qué es lo que hacía un vicario en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículos del 18 al 19. Vamos a ver que, aclarar algo antes que nada, si ustedes van a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vicario significa embajador. Entonces vamos a ver dame la cita de 2 Corintios, ¿qué? En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19, 18 y 19. Ok. ¿Lo tiene, hermana?
Ya lo tengo. ¿Quieren que lo lea? Sí. Muy bien, ahí va. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 19. Que es un vicario, que es lo mismo que un embajador. Dice así: todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. Hermanos, disculpen. Como si... ¿No tienen por ahí la versión católica, adelante. la original, la verdadera? Porque Sí, ¿cómo no? no es mensaje, es ministerio. ¿Cómo no? Aquí está. Segunda carta de los Corintios, sí. aquí te la tengo. Está muy viejita, así que... ¿Perdón? No. De hecho, me parece que la Reina Valera dice ministerio y tengo Sí, la Reina dice Valera ministerio aquí. y ahí va. Segunda de Corintios, de la viejita, para que la vean. Segunda de Corintios 5, 18. Y dice, y todo esto es obra de Dios. Todo esto es obra de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Como que en Cristo estaba Dios reconciliando consigo al mundo, no imponiéndole los delitos de ellos y poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Somos pues embajadores de Dios en lugar de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, de parte de Cristo, suplicamos reconciliaos con Dios. Bueno, como decía el padre Toro, pácata. ¡Tácata! Bueno, Hermano Milton, disculpe. diga. Hermano Milton, disculpe. En la Reina Valera que tengo en mis manos, la versión 1960, esa cita habla de el ministerio de la reconciliación. Así lo habla. En la misma cita de nuestros hermanos separados, menciona que ellos son encargados del ministerio de la reconciliación. Y es curioso que si ustedes van a buscar en los ministerios de los hermanos separados, hay ministerio de todo, de música, de ofrendas, de esto, del otro, y no hay de reconciliación. Es curioso, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar es a esto, ¿no? Que Martín Lutero dice que pone, como dice el hermano José Carrillo, pone al sacerdote incluso un poquito más arriba de Dios, cuando aquí nos dice que está, cuando ejerce el ministerio, es el representante de Cristo, por lo tanto, está en persona de Cristo. Exacto. En persona de Cristo, cuando ejerce el ministerio de sacerdote, cuando ejerce los sacramentos, cuando da misa, en fin, está en persona de Cristo y actúa pues como actúa Cristo, ¿no? Como Cristo lo mandó. Entonces, bueno, esto está refutado totalmente, que cuando Jesús hablaba de hacer penitencia, se refería tanto al ayuno y todo esto que nosotros lo enseñamos, ¿sí? Nosotros lo enseñamos, pero también se refería a la reconciliación con Él, con Dios, por medio del sacerdote, vicario o embajador de Cristo, por medio también del ministerio que habla Pablo, el ministerio de la reconciliación. Vamos a continuar con las otras tesis. Yo creo que aquí le vamos a dar de corrido hasta la 30, a ver qué podemos sacar de ahí, o si de repente tengo un comentario, le aviso, hermano. Continúe leyendo. Ok, me voy de la 9 hasta 8, la 30. Ah, la 8, ok, sí, de la 8. Falacia número 8, perdón, tesis número 8 de Lutero, contra la iglesia. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes. Santa María. Y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. Número 9.
Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Número 10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Esta cizaña, número 11, esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. ¡Qué caray! 12. Antiguamente las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución. A ver otra vez, ¿cómo está esto? Antiguamente las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. Voy a hacer un paréntesis. Dele. Las penas tienen que ser impuestas, si bien dice, como antes de la absolución, pero previo arrepentimiento. No es nada más de que ven y confiésate y ya te vas. No, señor. El condicionamiento es el arrepentimiento, para intentar empezar a mortificar y que el pajarito del pecado no te revolotee en la cabeza. Una cosa es que te revolotee nada más, pero si lo dejas que te revolote, te va a hacer nido. Ese es el punto. Número 13. Él acaba de hacer en la tesis número 3, acaba de decir que la penitencia no está completa sin mortificación, y aquí ya se está contradiciendo, es que no le... Exacto. Número 13. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte, y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ellas. Error. Grave. Gravísimo. ¿Por qué? Porque está dando por hecho que por el hecho de morirse te ganas la absolución canónica. Es error. Tiene que haber de por medio el ministerio de la reconciliación previo arrepentimiento. Si no, de nada sirve. Ay, Luterito. 14. Una pureza o caridad imperfecta traen consigo para el moribundo necesariamente gran miedo, obvio, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. Nada que ver con eso, nada que objetar. Todo el mundo sabe que entre mayor sea tu culpa, mayor es tu miedo. Por favor. Sí. Esta, nada que ver ahí, no debe haberla puesto. 15. Este temor y horror son suficientes por sí solos, para no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio. Constituir la pena del purgatorio, o sea, hacerla. Puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. Tal pareciera que Martín Lutero ya sabía dónde iba a ir. La verdad. 16. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación. Esta me llama la atención, hermano, siga. Sí, ahí va. La cual, sin desesperación y da la seguridad de la salvación. Está medio confusa. Al parecer, el infierno en el purgatorio, el cielo y el cielo difieren entre sí, como la desesperación, la cual, sin desesperación, la cuasi desesperación, la cuasi es la casi desesperación y la seguridad de la salvación. Aquí me cuatrapeo con esta. A ver, hermana, ¿qué nos puede ayudar? Al parecer el infierno... Lo que yo no entiendo es lo siguiente. ¿Por qué dice que en el purgatorio hay cuasi desesperación? O sea, si uno entra al purgatorio para ser limpiado y ser salvado, o sea, no tendría por qué haber ni cuasi desesperación, ni mucho menos desesperación, ¿no? No, porque del purgatorio sabes que vas a salir. Tal vez el desespero que él hablaba era por el tiempo que ibas a pasar ahí. Tal vez. Posiblemente sí. Posiblemente, pero pues ahí hay un punto a favor, porque está aceptando el purgatorio. Exacto. Cosa que los hermanos que dicen que su padre es Lutero, pues están desobedeciendo a su padre porque no lo aceptan. Ok. Exacto. Vamos a ver. 17. Bueno, hermano que nos escuchas, que no eres católico, ¿no aceptas el purgatorio? Y Martín Lutero sí. ¿Cómo le vas a hacer ahí?
Número 17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, aumenta la caridad. Por favor, pues claro que sí, Martincito. Claro que sí. Estás en la cárcel y llega el abogado donde ya te habían dicho que ibas a estar ahí 30 años y ya el abogado y te dice, oye, parece que van a reducir la pena. ¿Tú crees que la desesperación del tipo no se le quita? Le viene la esperanza, porque ya no van a ser 30 años, a lo mejor me voy mañana. ¿Ah? Ay, qué lindos. Bueno, 18. Y no parece probado, sea por la razón o por las escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad. Están excluidas del estado, sí, porque dependen solamente de nuestras oraciones. 19. Y también tampoco de nuestras, parece... hermano, Ajá. y también de nuestras buenas obras también dependen ellos, ¿no? Porque por medio de ellas ganamos indulgencias para ellos. Entonces ellos están totalmente excluidos porque son la iglesia purgante. Sí, de hecho esas obras, para que no se espante nuestro hermanito que no es católico, nos dice el Papa, porque viene del Papa, que tenemos que cumplir ciertas condiciones. Entre ellos, ayudar a los pobres, los enfermos, hacer caridad. ¿Son obras? ¿Qué son? Son obras. ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos? Que lo que hiciéramos en favor de uno de esos desvalidos, se lo hacíamos a él. Entonces, Mateo 25, 34 en adelante. Ajá. ¿Son obras? Sí, son obras. Hermanos, felicidades. Ustedes que no quieren las obras, felicidades. Tenemos muchas por hacer. Continuamos. 19. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza, ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ello. Martín, confundiendo a la gente. Las almas del purgatorio nunca saben cuándo van a salir hasta que ven bajar a la Virgen y a los ángeles por ellos. Porque ella es la que los saca de ahí. ¿Pero por qué los saca? Porque nosotros estamos pagando por ellos. ¿Cómo? Con misas, con buenas obras, con oraciones. Chihuahua. Sí. 20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas. ¡Wow! Sino solamente el de aquellas, fíjate la burrada que va a hacer aquí Lutero, sino simplemente el de aquellas que él mismo impuso. Como que no cuadra, ¿no? No cuadra. Nada. No cuadra. 21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Voy a leer otra vez. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Te voy a decir qué está diciendo aquí. ¿Qué hacen los pastores? Que si no diezmas, ¿qué? Le estás robando a Dios. Y si le estás robando a Dios, te estás condenando. Y te maldicen y te mandan al infierno. ¿Y qué dijo una pastorcita que anda por ahí muy popular? A punta de dólares te saco del infierno. ¿Así? ¿Cómo? ¿No es eso una clase de indulgencia lo que está predicando ella? ¿Ah? No dice que es Luna, al templo tienes que llevar la chequera y la Biblia. Ahí va, dice que es Luna, tienes que llevar la chequera y la Biblia. Dímelo, hermano. ¿No está lucrando ahí? Exactamente. Entonces, por favor, ¿es más fácil ser protestante o no católico que católico? Sí, es más fácil, pero es más compromiso ser católico. Más beneficioso. ¿Por qué? Porque sin negar nada estamos aceptándolo todo y no en la iglesia católica está el camino angosto y en la iglesia protestante está el camino ancho, así de fácil. Es por eso que en la iglesia hay salvación, Mateo 16, 18, y las fuerzas del infierno no podrán destruir la iglesia. El que esté en ella, dentro de ella, no afuera, así venga lo que venga, se salvará. Punto. Pero no del edificio.
no del edificio, Ujú. sino como dice Hechos de los Apóstoles, que cada día se agregaban más a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Exacto. 22, porque estoy gozando mucho del tiempo. 22. De modo que el Papa no remite pena alguna de las almas del purgatorio, que, según los cánones, ellas deberían haber pagado en esta vida. Error, Martín. Error. 23. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ella solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. ¿Sabes quiénes son esos perfectos? Los santos. Los santos. Los santos. Así nada más. 24. Por esta razón, la mayor parte. Perdón. Hermano. Sí. Aquí quiero hacer énfasis en algo que dice un pasaje, creo que es de Hebreos, no lo apunté. Dímelo. Dice que sin santidad, dice, nadie verá a Dios, ¿no? Entonces, exacto. Sin santidad nadie verá a Dios. Fíjate nomás. 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de liberación de las penas. Pues obviamente lo que estaban haciendo era, voy a hacer el paréntesis aquí, le decía, los predicadores de aquel tiempo, católicos, que no había protestantes, no había de ninguna otra más que católicos, decían, ¿qué acaso tus riquezas valen más que la salvación de tu alma? Es una parafraseada que escuché y es muy vieja. Y le dice a uno, hombre pecador, ¿qué acaso de tus riquezas no le deberías de dar algo a Dios? Y no solamente de tu riqueza, simplemente de todo lo que percibieras. Así que da lo que tengas en favor de tu salvación. La que menos tenía daba una monedita y le daban un papelito como este. Y le decían, esa es tu indulgencia, ya estás lista. Sigue viviendo. Y justamente, ¿qué hacen los hermanitos también? De hecho, eso le iba a decir, que me suena. Exacto. Me suena. Exacto. Es ahí donde entra esa parte. Y justamente el punto de las indulgencias no era tanto venderlas, sino recaudar fondos, porque la gente, mira, bien mezquina, no quería soltar. No quería soltar. Obviamente, tal vez la Basílica de San Pedro no se hubiera construido, no se hubiera erigido. ¿Fuera necesaria? Tal vez sí, tal vez no. El punto es este. Tiene que haber una sede. Tiene que haber un lugar donde ir. ¿Y dónde están los restos de San Pablo, de San Pedro? De los demás mártires, ¿dónde están? Justamente ahí, donde está la Basílica de San Pedro. Nuestros hermanos, con la pena, no tienen historia más de 500 años atrás. No entiendo de qué se pueden jactar, no entiendo de qué se pueden enorgullecer. Los primeros autores no son cristianos no católicos, son cristianos católicos los primeros autores de cualquier texto. Y lo peor, están rechazando cosas que aceptaba Lutero y están haciendo cosas que Lutero rechazaba. Mire cómo son las cosas. Exacto. Bien. 25. El poder que tiene el Papa universalmente sobre el purgatorio, válgame Dios. Pero cualquier obispo o cura lo posee, en particular sobre su diócesis o parroquia. El poder del purgatorio lo tiene Dios y nos otorga el derecho de herramienta para las oraciones. El Papa sí tiene poder sobre el purgatorio, ¿y sabe cuál es? Ah, bueno, sí. El poder de interceder, y ese sí lo tienen los sacerdotes y los obispos. Sí, perdón, sí. Es cierto. Ahí sí me retracto. 26. Muy bien procede el Papa a dar la remisión de las almas del purgatorio. Ahora se lo vuelve a dar. De las almas del purgatorio. No en virtud del poder de las llaves que no poseen. Sino por vía de la intercesión. Ah, otro puntito. Vía de intercesión. Lutero está a favor de la intercesión. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. Reclámenle a Lutero. Para que no sea de nosotros. Aquí dice las llaves que no posee, dice que el Papa no tiene autoridad. ¿Le puedo pedir un favor? Dígamelo. Léame la tesis número, creo que era la 9. La 9. Va para atrás con la 9.
¿Te recuerdas dónde se quedó ahorita? En la 29, 9. creo. Por ello el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa. Pero sus No que no decretos... tenía, no que no tenía llaves, pues, no que no tenía autoridad. Ajá. ¿Y qué dice ahí? Ahí ¿Qué está. dice ahí? Ahí está. Que nos beneficia en la persona del Solito Papa. se contradice. Exacto. Bueno, Santa María. Bueno, no, hombre. Es que de veras, esto no es para tener miedo, esto es para tener pena. Pobrecito, se arriesgó por nada. Se arriesgó por nada. Bueno, Chihuahua. Dice, 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa a la caja, el alma sale volando. No era tanto por eso, era el pretexto para obtener el dinero para la construcción de la basílica. Sí, exacto. Sencillo. ¿Y eso cómo fue? Se los voy a decir ahorita, así rapidito, porque luego sigue la hermana, no le hemos dejado hablar, hermana. Discúlpame, es que somos bien... Está muy bueno esto, no se preocupe. Somos bien picados. No, Ahí va. ahorita viene la cátedra de ella, no se preocupe, hermano. Ahí va. Papa León X, quien estuvo como papa del año 1513 a 1521, que tenía nombre de pila como Giovanni di Lorenzo di Medici, había sido ordenado cardenal en 1492 y su antecesor fue Julio II, que en 1513 muere y este salta al pontificado como León X. El problema de este papa era que empezó a dar concesiones familiares y en eso iba dinero. Todo costaba, todo generaba un gasto. Pero a este papa en cuestión se le ocurre edificar una basílica, un lugar donde estuviera algo grande, algo magno. ¿Para qué? Para mantener, contener todas las reservas de los documentos, todo lo que la iglesia tenía y pertenecía desde hace tiempo que lo traían. Ya estaba todo, digamos, ¿cómo te diría? Resguardado, pero no había un lugar específico. Y al empezar la construcción de la Basílica de San Pedro, que empezó el 18 de abril de 1506 y se terminó de edificar o de construir en el año 1626, o sea, son 120 años de construcción. El 18 de noviembre, todo ese tiempo se la llevaron recaudando fondos y la manera para que la gente soltara era decirle: cada que sueltas una moneda, sacas un alma del purgatorio. Te voy a decir quiénes pecaron. No pecaron los que compraron esa indulgencia o pagaron por ella. Pecaron los que manejaron. Ahí va. Pecaron quienes manejaron la idea. Alguna vez escuché creo que fue Padre Salvador Gómez, que mencionaba esto él. Dice, entonces nuestros hermanos dirán, habrá que ir a quitarle pedacitos a la Basílica de San Pedro por tanto pecador que malamente cooperó. No cooperaron malamente, porque la intención de ellos era salvarse. Y vinieron a conocer de las indulgencias, de una mala manera, por medio del dinero. La intención del fiel era salvarse, pero la intención del clero en ese momento era obtener fondos para construir la basílica. ¿Qué les decimos? Vamos a decirles esto para que jalen, porque si de otra manera se los decimos, no van a jalar, no van a acceder, no van a soltar, porque le tienen más miedo a la condenación a que vengas a darles con un látigo. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Les aventaron esa y estas personas creyeron y empezaron a aportar. Hubo algunos decepcionados, entre ellos, y está en la película de Lutero, que la película está muy bien hecha para variar, y que le dice a una mujer, esto es solo un papel, esto no te salva. Y le dijo, lo que te va a salvar es la verdadera fe en el Señor, seguir su enseñanza. La mujer se decepciona y se hace toda una revolución. Entonces, no pecaron los que cooperaron con las moneditas, porque lo hicieron con fe. El mismo Señor Jesús dice, ¿quién habrá dado más? ¿La viuda que dio la última moneda que le quedaba? ¿O los que dieron mucho? El que dio con la fe, porque creyó, ese se salva. Ahora, ¿se hizo con unos malos recursos? ¿De mala manera? Sí, se hizo con malos recursos, sí, pero ¿está haciendo daño? ¿Está haciendo daño a la basílica? No, no está haciendo daño, porque justamente vinieron correcciones. Vinieron arreglos. Y hoy día... Y eso no hablan. Exacto.
Y de eso hoy tenemos una gran base a donde podemos ir a visitar la tumba de Pedro, la tumba de Pablo, incluso el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Estuviera perdido si la iglesia no se preocupa por eso. Estuviera perdido. Sencillo. Así que pues muchos dicen que ¿por qué tiene que haber una basílica de San Pedro? Pues ¿para qué visitas la casa de tu abuelita? No vayas. Si ya hace 30 años que se murió, ¿para qué vas? Ah, es que la voy a recordar, pobrecito. Y están ahí sus rosales y su jardincito y la banquita donde se sentaba, qué bonito. Pero de la iglesia no quiere saber nada. Te felicito. No, yo le iba a decir otra cosa, ¿Por qué quieren arremeter contra la basílica? O sea, ¿por qué arremeten contra la basílica? ¿Y por qué no empiezan? Me voy a disculpar por lo que voy a decir, pero es que de verdad no se puede creer lo que ellos enseñan, lo que ellos creen. ¿Por qué quieren arremeter primero contra la basílica? ¿Por qué no empiezan con las casas de lujo que tienen los pastores de ellos gracias a sus diezmos? ¿Por qué no empiezan con los carros? Hermano, ¿Por qué no empiezan con sus propiedades? ¿Por qué no empiezan con sus fincas? En fin. Hermano, no digas, les va a doler. No digas. No, pues para que se dé cuenta. Bueno, muy bien, claro que sí. El avión de Cat Luna, Exacto. que dicho sea de otra manera, es un Falcon Learjet de los más avanzados. Échate eso. No, sí, 975 kilómetros de un jalón en un ala de combustible. ¿Por qué no empiezan por ir a quitar los dientes que le dieron al Santiago Zúñiga? Bueno, para que veas. Bueno, continuamos porque ya nos estamos volando con la hermana. 28. Cierto es que cuando el tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, más la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Bueno, ya lo dijimos, está totalmente salido. 29. Sí. ¿Quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Por favor. ¿Es la meta? ¿Es la meta? Yo ambiciono el cielo, pero está claro que soy bien canijo. Está claro. Digo, yo quisiera ser como Carlo Acutis, pero no. O sea, sí, me encanta la Eucaristía, pero no soy tal como para que santigre. No. Me voy a ir al purgatorio, me voy a ir a dar una buena bronceada por un buen rato. Porque yo sé las broncas que traigo arriba, pero cada día lucho y trabajo en favor de que pues aminore mi tiempo, y por eso oramos en cada misa y pedimos la intercesión, como bien dice Lutero, para que nos vaya menos tiempo ahí. Pero justamente aquí dice, ¿quién sabe si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Pues si llegaste al purgatorio es la mejor salida. ¿Qué preguntan? ¿Qué preguntan? Claro, está totalmente equivocado. Hay que recordar lo que según la leyenda aconteció a San Severino y a San Pascual. Nadie sabe, número 30, nadie está seguro en la sinceridad de su propia contrición, y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. Te voy a dar lo que él está diciendo aquí. Es que cuando tú sales del confesionario, ya absuelto, todavía llega el diablo y te dice, ¿a poco tú crees que te perdonó Dios? ¿Tú crees que con hincarte ahí vas a estar bien? Y luego sales de misa después de comulgar y todavía te sigue diciendo, ¿y te acuerdas allá aquella vez? ¿Y te acuerdas de aquella otra cosa? Ay, chiquito. Y te empieza a tintinear, haciéndote tambalear para decirte, eso que no te quitaron nada. Bueno, esto, como dicen en Colombia, y perdón por la expresión, dice tragan entero. ¿Por qué? Los que se creen esta falacia, en automático, son víctimas del diablo, son perfectas ovejitas acabadas de devorar por el canijo lobo feroz. Se acabaron los 30, continúa, hermana. O hermano, si tiene algo más. Antes de continuar, hermana Adriana, quiero hacer un paréntesis en el comentario, ¿no? que decía de nuestro hermano protestante, que donde habla la Biblia de indulgencia, pues vuelvo y repito, la palabra en sí no está, así como no está la palabra Trinidad y otras palabras que ellos mismos utilizan, no están, pero la doctrina está, de que nosotros tenemos que pagar una pena en la otra vida, y eso lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Ya con eso termino, hermana, y pasamos con usted.
Primera de Por favor, Corintios hermano, 3:15. ¿Te la leo? por favor. Ok, Desde el 11, 3:15. desde el 11, si no es mucha molestia. Ok, Primera de Corintios 3:11. Porque Al nadie 15. puede obtener, sí, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el ¿La qué? día, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Tácata, Pues ahí palabra está. del Señor. Palabra de Dios, exacto. Ahí va a pagar las penas y a eso la iglesia le llama indulgencia. ¿Querías Biblia, hermanito? Exacto, Pues ahí está la exacto. Biblia. Ahí está Ahora sí, la hermana, Biblia. pasamos con usted. Y ahí, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos que acaba de leer el hermano José, un hermano separado decía, no, pues es que ahí no se refiere a ningún juicio. Claro que se refiere al juicio, porque está hablando de qué? De salvación. Está hablando Ajá. de que si pasamos esas obras, que si son obras que se desbaraten, que se hagan cenizas, son obras de pecado. Y si son obras de Uh-huh. pecado, ¿qué dice? Hay que pagar por ellas y que después de pagar por ellas nos vamos a salvar. Entonces sí está hablando de la salvación. Aquí estamos hablando de que el pecado no solamente tiene culpa, no solamente lo que te dice tu pastor con todo el respeto del mundo, pues ya Jesús nos purifica de todo pecado. Y por aquí tengo Sí. la cita, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 17, que siempre ustedes repiten porque su pastor les dice, pues al cabo Jesús ya te purificó de todo pecado, pero ¿cómo te purificó? Ve el versículo 17, tienes que Ujú. confesar tus pecados, tienes que confesarlos, y ahí está, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 17, o sea, no hay, espérenme, estoy dando Sí. la cita No. de los pecados veniales y los pecados mortales, disculpen, tiene que ver también Primero de con el Juan, ¿qué, tema. Rona? Déjenme les digo, 5:17, creo que. déjenme ver, déjenme ver, Sí, sí. bueno, esta cita que acabo de dar se refiere a los pecados mortales y a los pecados veniales. No me salgo del tema, porque aquí, ¿qué es lo que dicen en el mundo protestante? Que todo pecado lleva a la muerte eterna. Sí, no me salí del tema. Todo pecado lleva a la muerte eterna, pero ¿qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 17? Que hay pecados que no llevan a la muerte eterna. Tú lo puedes Exacto. ver Por en los tu que sí se Biblia. puede orar, dice de hecho. Se Por los que puede sí se pueden orar. orar. Se puede orar por una indulgencia. Se puede orar Y, por un y perdón. no lo hacen, y no lo Y no hacen. Están lo hacen. faltando a la Biblia. No Están lo faltando a la hacen. Biblia. Entonces ahí Sí, está, ahí exacto. está. Hermana, Ahora, me sí, permite decir algo ya solo. sí, adelante, hermano, adelante. Como estábamos viendo, es que el pecado tiene dos consecuencias. La consecuencia Así de es. la culpa, que se perdona acá con el sacramento de la reconciliación, y la pena, como le decía la hermana, que es la paga por ese pecado, ¿no? Porque bueno, todo pecado trae sus consecuencias, en este caso, pues la culpa y la pena. La pena se puede Así es. pagar aquí, pero si uno se va con la pena para allá, por medio de nuestras oraciones, como dice la cita de San Juan, por esos pecados, por esas penas, sí se puede orar. Sí, Así sí. es, y también lo que yo decía al principio, que dije la cita que no era, pero tiene que ver con el tema de los pecados mortales y los pecados veniales. Tú que no eres católico, ¿qué es un pecado mortal?
El pecado mortal en la Iglesia Católica es el que te lleva a la muerte eterna, te lleva al infierno. Y el pecado venial es aquel, vamos a decirlo así, no me gusta utilizar esa palabra, pero la voy a utilizar. Es como un pecado chiquito. O sea, es un pecado que lastima tu relación con Dios, pero no te condena al infierno, ¿sí? Y eso, pues, está en Pecados primera de leves, Juan. hermano. Exacto, está en primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 17. Entonces, lo que se dice en el mundo protestante, que todo pecado te lleva a la muerte eterna, no es cierto. Hay pecados por los que podemos pedir, por los que podemos rezar, y es cuando entra la indulgencia. La indulgencia es el perdón ante Dios de la pena temporal del pecado. Esa pena hay que pagarla, y ya lo vimos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15, que ya nos leyeron. Entonces, es necesario pagarla. Es que Dios, como se los dije, así como inicié, así voy a terminar. Dios no solamente es misericordia, es justicia, hermanos. No con eso de que, para asustarlos, no, pero es que la justicia de Dios es así, hay que pagar la pena del pecado. La culpa, Él te la perdona en el sacramento de la confesión, pero la pena, lo que hiciste, hay que pagarlo de alguna manera. Si yo en este momento, yo le decía al hermano Milton, si yo en este momento voy y mato a una persona, puedo ir al sacramento de la confesión, puedo ir ante el juez de la policía y decirle, estoy arrepentida por lo que hice, se me puede perdonar, se me puede dar libertad condicional si ustedes quieren. Claro que un asesinato no va a hacer eso en ningún país, pero obviamente, pero para que más o menos yo me pueda explicar, se me perdona la culpa, pero mi víctima no va a regresar. No va a regresar. Esa es la pena del pecado. Entonces la indulgencia es un regalo maravilloso que nos dice, ya te borré la culpa, te voy a borrar la pena. Entonces es algo maravilloso. Ahora, preguntaron, ¿dónde exactamente está la indulgencia en la Biblia? Bueno, pues yo les voy a dar una cita. Quiero decirles, los hermanos separados le tienen mucha estimación a la Biblia Reina Valera del Oso, la versión 1909. Le tienen mucho aprecio. Ellos quieren conseguirla, ya no es fácil conseguirla, y hasta ellos mismos mencionan, no, esa es la mera buena, como decimos en México. ¿Qué creen? La Biblia del Oso trae el libro de Segunda de Macabeos, trae el libro de los deuterocanónicos, que ustedes le llaman apócrifos. Fíjense, les tengo esa sorpresa. Perdón, sí. Les tengo esa sorpresa. La Biblia del Oso, Reina Valera, 1909, que ustedes valoran tanto, mis hermanos. Espero que se sienten. La buena. Sí, espero que se sienten, por favor, no vayan a estar parados, no se vayan a caer, porque en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, ahí ya por cuestiones del tiempo, pero se les puedo platicar qué dice. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, ahí un grupo de soldados cometen el pecado de idolatría, traen unos idolitos de Jamnia o de Yamnia y mueren. Sí, y mueren con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace su comandante en jefe, vamos a llamarlo así, Judas Macabeo? ¿Qué es lo que hace? Manda a hacer un sacrificio de expiación por los muertos. Manda a hacer un sacrificio, exacto, una colecta, vamos a decirlo en lenguaje católico, manda a hacer una indulgencia por sus soldados, ¿sí? Amén. Y ahí dice que se va a rezar por ellos para que se les perdonen sus pecados. Ya están muertos, son muertos a esta vida. Entonces, ¿para qué es? Para que salgan del purgatorio y se les perdone su pecado, sí, su pecado de idolatría. Se manda a hacer una indulgencia. Entonces,
Puedes consultar en la Biblia Reina Valera, la del oso, 1909, que viene esta cita, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, es la cita yo creo que más exacta, más clara, más directa hacia lo que es una indulgencia. Indulgencia. No sé si Hay quieren una, continuar, hay hermanos, otra, continúen. exacto, hay otra versión de esa misma Biblia de El Oso que salió enseguidita que fue llamada El Cántaro. Y fue llamada El Cántaro porque le daban las, vamos a decirlo así, la connotación de que era una fuente de sabiduría. Y casualmente contiene los mismos libros que la Biblia del Oso, y la Biblia del Oso contiene los mismos libros que la Vulgata Latina, y la Vulgata Latina es, vamos a decir, la antecesora de esta Biblia, que es de 1959, herencia de mi padre, Ujú. y que no tienen por qué estar peleados con todo este punto. Sí, Ustedes sí. salieron de nosotros. La Biblia Reina Valera mutilada es una copia mutilada, manoseada. Es como si la vecina se copiase la receta del pastel, pero pues no le pone Rexal, le pone sal. Así nada más. Y te presenta un pastel Exacto. bien bonito, bien decorado, y dices, igualito que el de la vecina. Y a la hora que lo pruebas, uy, te sabe feo. Igualito. Sí, Hermana, sí. continuamos porque se nos va el tiempo. Sí, Sí, no, de sí, hecho, miren. yo les iba a proponer que, no sé si el hermano iba a decir algo más, pero bueno, que siguiéramos con las tesis, porque yo creo que ya lo de las indulgencias está muy bien aclarado. Sí, 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 sí. No, sí, sí. miren, aquí yo quiero mencionar, por lo menos, miren, la tesis de la 31 a la 35, quiero proponer, hermanos, porque son 95, poderles hablar de la 31 a la 35, ya para ir finalizando y poder, de alguna manera, voy a aportar algunas citas más de cómo, pues, Martín Lutero se equivocó, ¿sí? Vamos, les voy a leer las tesis de la 31 hasta la 35, estas, pues, falacias, ¿verdad? Dice la 31, cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad adquiere indulgencias, es decir, que tal es rarísimo. Aquí Martín Lutero está criticando diciendo que no hay hombres verdaderamente penitentes. Aquí Dios es el único que conoce nuestro corazón, hermanos. Nosotros, y si verdaderamente estamos arrepentidos. Aquí está diciendo Martín Lutero que algún hombre verdaderamente penitente, pues es muy raro de encontrar. Y eso solamente Dios lo sabe, es el único que sabe en nuestros corazones si nos hemos arrepentido realmente o no. En la tesis 32 dice, serán eternamente condenados junto con sus maestros. Aquí él ya está condenando, mandando al infierno, ¿ok? Aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Él ya condena como si fuera Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No condenes y no serás condenado. El mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Y aquí Martín Lutero, en la tesis 32, ya está condenando. Y la misma palabra de Dios dice, no condenes y no serás condenado. Entonces ahí está en contra de la palabra de Dios. Tesis 33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Error. Somos reconciliados por Dios a través del sacramento de la confesión. ¿Sí? Es a través del sacramento de la confesión que somos reconciliados con Dios. ¿Y a quién le está diciendo que somos reconciliados por las indulgencias? No. La indulgencia, recordemos que es un regalo, un regalo de que la pena del pecado ya no la tenemos que pagar, pero se supone que ya antes se nos perdonó ese pecado en el sacramento de la confesión. Entonces aquí está revolviendo, como decimos en México, chile con queso. Entonces, Exacto. no, 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 no. Sí. Sí, o sea, está revolviendo todo. Entonces, aquí en la tesis 33 hay que decir que somos reconciliados, pero por el sacramento de la confesión. Ahí está San Juan 20, 21, 23.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20, hermanos separados, véalo, sí, por favor. Punto 34, o tesis 34, falacia, pues aquellas gracias de perdón solo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental. Satisfacción sacramental, esto lo entendía Martín Lutero, pues veías un Ave María, un Padre Nuestro, a eso se refería él, ahorita les digo por qué, los cuales han sido establecidas por los hombres. Ahí él está criticando eso que nos dice el Padre, no, pues es una Ave María, un Padre Nuestro, o ve de alguna manera, devuelve lo robado, repara lo que estás haciendo. El mismo Jesús en San Lucas, capítulo 6, versículo 29, ahí les dejo nada más la cita, nos habla de hacer obras, ¿sí? Hermanos, disculpen, sí. ¿Me escucho? Sí, claro Sí. que sí, hermano. Lo que pasa es que se me tuvo un corte aquí de internet y me fui por un segundo, pero ya sigue, hermano. Ok, entonces aquí en la tesis 34, Lutero, para dejárselos en corto, está como diciendo las obras que te deja el sacerdote, de que vayas y devuelvas lo robado, o que vayas y repares lo que hiciste, no tienen ningún valor. Claro que tienen valor, por supuesto que tienen valor, y aquí él está diciendo que no tienen valor, ¿sí? Punto 35, y con esto quiero terminar. Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición. La contrición es el arrepentimiento de tus pecados para los que rescatan almas, o confesionalia. Aquí la Iglesia Católica nunca ha predicado que, pues nomás confiesa tus pecados y qué le haces si te arrepientas o no. La Iglesia Católica por 20 siglos, con las citas que ya hemos dado hasta el cansancio, dice que primero es un arrepentimiento, una contrición verdadera, sino el sacramento, pues no tiene ninguna validez. Yo pudiera ir a decir que me arrepentí de lo que hice, de robarle a mi vecina, pero en realidad yo no me arrepentí. Entonces, no tiene validez el sacramento de la confesión, de la reconciliación, si yo no me arrepiento. Entonces, hasta aquí, hermanos, me gustaría que quedáramos siguientes tesis o falacias de Martín Lutero. Son 95. Nos quedamos en la 35. Vean, por favor, de qué manera hemos estado refutando, hemos estado viendo la palabra de Dios, de cómo él mismo contradijo la palabra de Dios. Vean cómo hemos estado hasta leyendo de la Reina Valera. Entonces, por favor, hermano que me escuchas, hermana que nos escuchas, eso que tanto te enorgullece, esas 95 tesis, revísalas bien, revísalas por favor bien. Y quiero quedarme con esto porque no lo mencionamos, va a estar en las tesis suyas, hermano José, las que usted va a hablar de ellas, de que Lutero habla de la Virgen María como Madre de Dios. ¡Ay, qué escándalo! La Madre de Jesús no, Madre de Dios. Si Martín Lutero, tú te enorgulleces de las 95 tesis de Martín Lutero, y él menciona a la Virgen María como Madre de Dios porque tú la niegas como Madre de Dios. Enorgullécete de María y de Lutero, hermano. No la agarres con nosotros. Agárrala contra Lutero. Te engañaron los pastores. Dios bendito. Y pues y aquí miren, como hablamos también del diezmo que se exige en el mundo de los hermanos, que luego dicen Malaquías 3:6, que maldito porque tienes que dar tu diezmo porque si no maldito. Malaquías 3:6, el diezmo era para el forastero, para el sacerdote levita, para el huérfano y para la viuda. Aquí no dice para el pastor protestante, no dice, fíjese, y
Aquí lo dice Malaquías 3:6, no dejes que te maldigan porque no tienes para el diezmo. Y San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, por favor anótalo, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, ahí San Pablo nos dice que demos de corazón lo que nosotros queramos. El diezmo se quedó en el Antiguo Testamento. Uno ya puede dar hasta más del diezmo si uno quiere. Uno puede dar más. Entonces, si vamos a ser criticados por la venta de indulgencias que hubo en la Edad Media, pues esta venta sigue en el diezmo en el mundo protestante, mis hermanos. Ahorita, el católico, el protestante que se haga católico y quiera una indulgencia, es gratis, no te va a costar nada de dinero. Con eso, y usted y yo le podemos decir cómo se la puede ganar. exactamente. Yo con eso quiero terminar, hermano. Con eso, muchas gracias. Entonces hacemos un compromiso, hermana Milton, Sí. para continuar con las otras, pues a lo mejor otras 35 y luego finalizar con otros 20, porque está claro que está interesante esto. A mí me congratula mucho este punto. Les voy a decir, hubo muchos accidentes para este tema. Hubo muchos accidentes. Yo ayer fui a entregar mi carga. Bueno, los que no sepan, soy camionero y yo tengo que entregar un montón de papeles en los cruces de frontera. Los entregué en la frontera. No supe ni cómo. Ya había preparado todo el tema, todo con citas y todo, y lo entregué en la frontera. Y el oficial solamente me regresa el papel que me interesa a mí para cruzar. Y él agarró todo y pues los archivó. Y hoy día yo estaba buscando y dije, ¿dónde los dejé? Y me acordé que se los di al oficial porque los había puesto en un sobre. Ese fue el primero, o sea que casi no iba a tener material para trabajar el dedo con ustedes. Y luego el hermano Milton con la señal. Y luego la hermana con la hora. O sea que estábamos por todos lados y a los últimos minutos vinimos a acomodarlo. Todo se acomodó. Bendito Dios. Y a mí me falta contarles, fíjese que yo no solo fue la señal, o sea, no fue la señal, sino que no podía entrar al bendito sitio este del StreamYard para hacer el en vivo. Eso Sí. fue el primero. Y de hecho me estaban regañando que no hice invitación. Bueno, porque desde ahorita con entonces los invitamos. Con todo esto de que me puse a estudiar, porque todavía anoche al hermano José y a la hermana Adriana les consta, eran las 12 de la noche acá, yo iba estudiando. Con todo esto del estudio, se me pasó a hacer la invitación, entonces me tupí bastante, pero sí, gracias a Dios aquí está. Vamos a tenerlo en Facebook y en YouTube, compartan esto porque es importante que el hermano protestante no, como dicen por ahí, que no se muera engañado, ¿no? Y que también el católico, conozca de todo esto para que no le laven el cerebro. Aquí quiero mencionar una parte, así ya vamos terminando, lo que la hermana mencionó acerca de la Virgen, de los hermanos que no la quieren y hasta se representan de ella como manera despectiva. Yo creo en María, la judía, discúlpame, es la misma. Voy a dar esta connotación así rapidito para que se entienda por qué es María de Guadalupe, porque es la Virgen María, la misma. A mí me conocen desde México con el apodo El Tigre de las Mismas Garras. En el camión. Pero mucho antes de que yo entrara al camión, cuando estuve en mis años mozos, que hice mi servicio militar y todo, me conocían como el Mochis. ¿Por qué? Estuve mucho tiempecito, algún tiempo radicado en los Mochis, Sinaloa. Y me encantaba tanto la ciudad que me decían algo, como los Mochis, como en los Mochis, como en los Mochis, y se me quedó el Mochis, un apodo. Bueno, después en Monterrey, todavía antes de ser camionero, pues alguien ahí me empezó a apodar el Gato. Apodo que no me gustó. Bueno, ya hoy día, viejote, 40, 50 años después, están hablando alguien de José Carrillo y uno me dijo, oye, estábamos hablando ayer 3, 4 personas y alguien mencionó tu nombre y yo dije, a ver si estamos hablando del mismo. ¿Es el mismo que le decían el Mochis allá en Mochicahui, en la zona militar? ¿Es el mismo que le decían el Gato allá en Escobedo, Nuevo León? ¿Es el mismo al que le dicen el Tigre de las Mismas Garras en el camión? Pues sí. ¿Qué es eso? Son apodos. Trasladado a la Virgen, son como advocaciones, es como te van conociendo, pero sigo siendo la misma persona, José Carrillo, más viejote, más carcañón, pero sigo siendo el mismo. Nuestra Madre María
Es la Virgen de Schoenstatt, la Virgen de los Milagros, la Santa Madre de Luján, la Virgen de Chiquinquirá, María de Guadalupe, Fátima, Garabandal, pare de contar. Reina de la Paz. No son 100,000 vírgenes, como dicen allá en la casa de enfrente. Es una sola. Es una sola, okay. con miles de vocaciones, conocimientos. Bueno, hermanos, hacemos compromiso para el siguiente sábado, a la misma hora, por el mismo canal, en vivo y a todo color. Bendito sea el Señor. Bueno, así me gustaría, Dios quiere. Me gustaría cerrar con una oración, cada uno así rapidito nosotros, porque esto no se vio al principio, pero estaría muy bien para el final y que los hermanos pues nos acompañen con la oración como ellos quieran orar. Si no nos quieren seguir esa parte, hermano, pues, cada quien. Ahorita quiero leer un comentario aquí que dice: qué hermosa explicación, óigame, y muy coherente a diferencia de las 60,000 sectas, dice algo así. Ajá, y dice otro acá: saludos mis hermanos desde El Salvador. Bueno, pues bendiciones. Pase bien. Pase bien. Qué gusto que nos vean por allá y la responsabilidad es mucha y también nos van a cargar la mano a la hora de enjuiciarnos, porque es muy duro el castigo, es muy duro el juicio para quien enseña que para quien solo recibe. Así que recen por nosotros, oren por nosotros, para que no la reguemos. Por favor, recen por para que no la reguemos oren por y que hagamos un buen trabajo. ¿Ok? Así es, hermano. Y les encomendamos, como siempre, ir a nuestro canal en Facebook. No se puede compartir, lamentablemente. Quería cambiar esa opción, quiero aclarar esto, quería cambiar esa opción, pero Facebook no me dejó, al parecer son un poco exagerados en eso de la seguridad, pero bueno, esto lo vamos a subir a YouTube. Les invitamos a que vayan a nuestro canal, a que se suscriban, a que compartan esto, porque sí, de verdad nos ayuda bastante, ya que podemos llegar a más personas a través de este medio de evangelización. Y como dice el Papa Francisco, oren por nosotros, por este ministerio que hemos comenzado, y que de hecho les comento, el 21 de noviembre de este año, nuestro grupo de Facebook cumple su primer aniversario, gracias a Dios. El 3 de diciembre nuestro grupo de WhatsApp cumple 2 años, y pues es una bendición, ha sido una bendición pues desde que estamos acá. Así que ayúdennos a hacer crecer esta comunidad de evangelización y ayúdennos orando por nosotros. Ayúdenos, por favor. Hermana, su parte de oración, hermano Milton. Quiero agradecer a todas las personas que nos van a ver, que nos están viendo en estos momentos en el en vivo, a todos los que se van a topar con este video. No va a ser una coincidencia, va a ser una diosidencia. Por algo el Señor quiere que tú veas este video, porque estamos hablando de algo que tú valoras mucho, que son las 95 tesis de Martín Lutero, para que te des cuenta con tu Biblia la cantidad de falacias y la cantidad de contradicciones que hay, y que te cuestiones seriamente a tu fe evangélica no católica. Gracias. Muchas gracias a todos. Hermano. Bien, yo también les agradezco por su atención. Saludamos a todos los que nos están sintonizando. Por acá nos hablan de Ecuador y nos anima mucho esto, ¿verdad? Que nos comenten de dónde están, que nos comenten también sus ¿cómo decirlo? Su opinión acerca de lo que estamos comentando. Eso me anima bastante, porque es señal de que ponen atención, y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, nada, la invitación de siempre al próximo sábado, en el mismo horario estaremos por este mismo grupo. Compartan, inviten, eso sí se puede hacer, inviten a las personas a unirse al grupo. Y bueno, si de repente si la persona es protestante, adviertan, la verdad, de que ahí no vamos a permitir controversias, debates, ni nada de esto, simplemente si quiere aprender. Pero bueno, yo quiero de verdad agradecerles la atención que han puesto, el apoyo que nos están brindando, y esperamos que sigan con ese apoyo no hacia nosotros, sino hacia este proyecto que tenemos de evangelización, de hacer apologética, como realmente es, ¿verdad? Enseñando sin tapujos, sin fronteras, sin nada de esto, sin esconder, como en este caso lo hicimos, sin esconder las cosas malas que algunos miembros de la iglesia han tenido, no, sino que dando la cara
a diferencia de este señor que se dice reformador, pero el reformador no tiene nada. No, nosotros es lo que queremos hacer. Como les digo, llevar esta verdad, hasta donde Dios lo permita, no escondiendo lo que la iglesia, lo que los miembros de la iglesia han hecho de mal dentro de la iglesia, sino dándolo a conocer y al mismo tiempo dando la cara por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es a lo que Él nos mandó. Así que nada, bendiciones para todos. Amén. Pues muchas gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a María también, a nuestra Madre del Cielo. Y que poco a poco los hermanos vean con gran prudencia y con un buen sentimiento de querer aprender. No de nosotros, sino de los errores de que llaman padres del protestantismo, padre del reformador. Que si verdaderamente quieren aprender, atiendan y abran los ojos a los errores que él cometió, para que no sean ustedes uno más de los que cometen errores por el hecho de seguir a un mero hombre, sino basarse en la palabra del Señor y que pongan la verdadera lógica con sentido común, que él más pongan la lupa. Común, exacto, que es el más común de los sentidos, y que sea la Biblia y el sentido común el gran plan de salvación, que sea su GPS, que si los estaban llevando por un rumbo equivocado, le pongan redireccionar y lleguen a la verdad. No quiero que tengas católico. Sí. Como dice Juan el Bautista, que una voz clama en el desierto, que todo valle torcido se enderece, hermano. Exacto, y voy a decir esto. Hermano no católico que nos escuchas, que nos visitas, incluso tal vez seas ateo, a mí no me interesa que te hagas católico. A mí me interesa que te salves siguiendo toda la doctrina del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ser católico en automático te va a poner en ese lugar, obedeciendo lo que el Señor Jesús dijo, obedeciendo todas sus palabras. El Señor Jesús dice: el que me ama, guarda mis palabras. Sencillo. El próximo sábado, el próximo sábado que continuamos con estas, esperamos también tener un poquito de tiempo para mencionar el punto y que no se nos olvide, para que quede grabado, en por qué algunas cosas los hermanos las confunden y lo debaten, lo reclaman, haciendo reclamos que no son ni doctrina, sino patrimonio de la iglesia, porque la tradición lo ha venido haciendo y porque justamente no interfieren con la fe. Al contrario, nos abren el esquema para el sentido común, y que ese sentido común nos llegue. Ahora sí que la Biblia, que cuando la abras como que te saltan las palabras y los versículos, pero atrásito de ellos te salta el significado de cada palabra, para entender bien lo que el Señor nos está diciendo. El que me ama, guarda mis palabras. Dios les bendiga, paz y bien. María Santísima los acompañe, no la hagan menos. Y pues bueno, por aquí nos vemos el próximo sábado, si Dios permite. Y como siempre digo, alguno lo va a debatir, católico o nada, porque no hay nada mejor que ser católico. Paz y bien. Católica o nada. Hasta luego, bendiciones. Gracias. Permítanme, vamos a terminar aquí. Permítanme que se me trabó esto, hermanos, perdónenme. Ahora eso es que estamos en vivo. Eso es que estamos en vivo, y en vivo siempre suceden estas cosas.